Aguantame un toque que arranque la grabación grabando, dice. Bueno, les decía, de la fecha del segundo parcial, cierro esa idea y te doy, no alcancé a ver quién estaba hablando, pero ya le doy la palabra. Háganse una idea de que es el primer martes de noviembre la entrega y la primera fecha de defensa. ¿Sí? Háganse esa idea, es decir, que aproximadamente el martes 19, que es en 2 martes, no el martes que viene, sino el otro, aproximadamente yo les estaría dando las consignas para el parcial, ¿sí? Dándoselas para que empiecen a trabajar y lo hagan con tiempo, adecuadamente, como corresponde a este grupo tan excelso que tengo frente a mí. ¿Quién quería hablar recién? ¿Federico? ¿Puede ser? Sí, profe, yo. Diga. No, profe, qué bueno que no de las consignas del 19, digamos, y tengamos un tiempo para hacerlo, porque nosotros el 19 de octubre tenemos el parcial de radio. De producción, sí. Sí, entonces está bueno que haya fichado, pactado esa fecha de las consignas y que después tengamos para entregarlo, así no se nos acumula. Bien, no puedo más que decir esto. Sí, intentamos combinar con producción. No sé por qué se lo toman tan temprano. No sé qué van a hacer con las 4 o 5 clases que quedan después. Pero bueno, estoy al tanto de la planificación fina de producción. ¿Alguna otra consulta, Irigilia, o pasamos al cierre de la clase del día de hoy? Admitir, Maxi González. Bienvenido. Bueno, nada más. Una cosita, ahí la semana pasada corregí los recuperatorios, había algunos compañeros que han tenido la posibilidad de probar y siguen en carrera y hay otros que lamentablemente no. No sé si hay algunos de esos compañeros que no han tenido la posibilidad de aprobar, un par por lo menos me preguntó si podían seguir cursando e incluso hacer el parcial número 2. No hay ningún tipo de problema mientras esté claro que ya están libres. O sea, está bueno que cursen para, si van a rendir pronto la materia libre, estén lo más al tanto posible. Ahora, yo esto ya se los dije varias veces, pero les voy a volver a insistir. No tiren toda la materia, las dos áreas, si se quedan libres en una u la otra, porque en muchas ocasiones guardamos las condiciones hasta que rindan la otra parte de la materia. En este caso, aquellos compañeros o compañeros que se quedaron libres en lenguaje y están, ponele, promocionando en producción, por ahí hablan con los profes de producción y les guardan la nota hasta que rindan libre esta parte del lenguaje y después les guardan la nota de la promoción o les guardan la nota de la regularidad, sea el caso que sea. Para las dos áreas, no tiren la materia por la ventana. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna otra consulta del chat para el parcial, hay que anotarse, profe, por el trabajo práctico, dice Santiago. Hay que anotarse en la planilla que está en el aula virtual para elegir radio y esa radio se va a utilizar para los próximos trabajos prácticos y para el parcial. La radio que elijan ahora, la idea es que los prácticos le sumen conocimiento sobre la radio y manejo para terminar finalmente haciendo el parcial. ¿Sí? ¿A dónde podríamos ver todas nuestras notas? En mi plantilla de Excel, Josefina. Eh, si querés, mándame un mail y yo te las paso, porque obviamente no voy a compartir la plantilla de Excel. ¿Sí? Mándame un mail, haceme acordar y te paso las notas que tengo registradas tuyas. Valentina dice, ¿es en grupo el parcial? Sí, ya lo respondí. Es en grupo, sí o sí. Mínimo 3, máximo 5 compañeros y compañeras haciendo el parcial y defendiéndolo. Ya lo dije varias veces, pero como el público se renueva, diría mi Telegram, eh, la nota, yo corrijo el parcial escrito y pongo una nota tentativa. Después ustedes defienden y esa nota tentativa se mueve para arriba o para abajo y de manera individual. Si yo veo que hay mucha diferencia a la hora de conocer el trabajo, de defenderlo, de responder, puede que un compañero o una compañera tenga 9 y otro tenga 5, 6. O sea, no se confíen en que Juanita me va a hacer el trabajo, Pedrito me va a hacer el trabajo, porque a la hora de defenderlo,
De mínima, si no lo hicieron, y esto ya es parte de las dinámicas propias de ustedes, son toda gente grande que sabe si le hace trabajo el resto o no, de mínima, si no lo hicieron, lo tienen que conocer muy bien y poder defender tanto en los ejemplos como conceptualmente. Entonces, el que avisa no traiciona, decía mi viejo. Yo les digo, no se confíen en que, bueno, entregamos un súper trabajo, está re bueno, ya ligué un 9, porque si yo veo que a la hora de la defensa, Juanita o Pedrito hizo el trabajo y se merece el 9, pero Juanito o Pedrita, dos, no hicieron el trabajo y no pueden defenderlo, puede haber un 5 y pueden perder promociones. No te digo quedar libre, porque eso ya es un poco más difícil, pero pueden pasar ese tipo de situaciones. Bien, dicho todo esto y viendo que no hay ningún otro tipo de consulta, paso a compartir mi hermosa pantalla y espero que no se vayan. Y les paso a contar un poquitillo de qué va la clase de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es un mínimo, micro repaso de lo que vimos hasta hoy, muy rápido, porque para eso tienen las clases anteriores y el que no vino las ve en YouTube o las estudia o ve los textos o ve los PowerPoint, tienen 1500 posibilidades, 1500 no, pero 4 seguro. Entonces lo que vamos a ver hoy es un mínimo repaso de lo visto hasta hoy y le vamos a terminar de dar la vuelta de tuerca de para qué cornos hacemos todo esto que hacemos de investigar, tratar de conocer y tratar de manejar la dimensión enunciativa de los discursos radiofónicos. El título de la clase de hoy es de los destinatarios a las audiencias. El punto de todo esto es que construyendo de manera adecuada enunciadores y destinatarios es el único modo posible de tener y sostener audiencias. Audiencias entendidas como las personas concretas que deciden escucharme, en el caso de la radio, o consumirme, en el caso de cualquier otro medio de comunicación o soporte de comunicación, sea redes sociales, internet, WhatsApp, podcast, YouTube, lo que quieren pensarlo. Esto que estamos viendo ahora aplicado a la radio funciona para cualquier producto de comunicación regular en el tiempo. Bueno, algunas de las cosas que ya vimos en clases anteriores. Cuando hablamos de discurso radiofónico, estamos hablando de todo aquello que se emite a través de la radio, ¿sí? Y la ausencia de alguno de sus elementos. Recordemos que estamos hablando de palabras, música, efectos de sonido y silencio, entendido como la ausencia de cualquier elemento. Junto con los textos, cuando vimos la cuestión de género, vimos también la cuestión de los estilos radiofónicos, ¿sí? En los estilos radiofónicos vamos a entender, por estilo radiofónico, los modos específicos de hacer radio, ¿sí? Por parte de conductores, periodistas o productores, vinculados con una selección y una combinación específica de los distintos recursos léxicos del lenguaje, fraseológicos, gramaticales de la lengua en general y de los elementos del lenguaje radiofónico, en particular palabras, música, efectos de sonido y ausencia de cualquiera de ellos, el silencio. ¿Para qué vemos esto? Para terminar en el último punto que está en esta plaquita, que es la noción de trabajo discursivo. En todo discurso no hay generación espontánea. Ay, salió así porque salió y no pasa nada, igual se dio así. No. Siempre, aun cuando decidamos no generar estrategias orientadas a lograr determinado tipo de resultado, ahí ya hay decisiones y hay trabajo discursivo. En la producción de discursos siempre hay trabajo, hay decisiones, hay operación sobre los discursos. Hay producción de dispositivos enunciativos y hay producción de interpelaciones. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de interpelaciones. Y hay, en este sentido, una propuesta de contratos comunicativos. Aun cuando digamos, no, lo nuestro es espontáneo, sale lo que sale, eso en sí es un contrato comunicativo, es una propuesta de contrato comunicativo. Nos conectamos o salimos al aire o prendemos la cámara o hacemos un live y vemos que sale. Eso en sí mismo es un contrato. Estás diciendo cosas de vos como enunciador o enunciadora y estás proponiéndole un tipo de relación a aquellos que le hablas como destinatarios o destinatarias de una manera específica. Cuando enunciación y contratos comunicativos. Producimos discursos, siempre producimos discursos para construir comunicación y lo que les decíamos recién, trabajamos sobre los discursos, tomamos decisión, operamos sobre los discursos.
Como vimos en las clases anteriores, en todo discurso y por lo tanto en todo producto de comunicación se construyen una imagen de los enunciadores, de aquellos que producen o que se presentan como aquellos que producen el discurso, y de los destinatarios, es decir, de aquellos a quienes está orientado el discurso. También esto ya lo vimos. Ya lo mencioné, pero no sé si lo vimos tanto como quiero verlo hoy. Los destinatarios, es decir, a aquellos a quienes le estamos hablando, son esas imágenes discursivas que permiten, y esto es en donde me quiero detener hoy, que permiten la identificación de las audiencias con nuestras propuestas comunicativas. ¿Qué es la identificación? Identificación, como ustedes pueden imaginar en términos etimológicos, viene de identidad. Identidad que refiere a aquello que habla de mí mismo, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de identificación, quiere decir que la persona que potencialmente me está escuchando o potencialmente me escuche, se va a tener que reconocer, se va a tener que encontrar en esa figura discursiva que nosotros construimos como destinatario. Cuando esa persona concreta de carne y hueso, Juan Carlos Martínez, Juan Carlos González, se reconoce en esa figura que vos le estás proponiendo en tu propuesta comunicativa, insisto, en tu programa de radio, en tus redes sociales, lo que sea, y dice, esto tiene algo que ver con lo que soy yo, ¿sí? Me está o siente, en realidad, hay como un proceso de, esto está hecho para mí. No lo tiene que decir, no lo tiene que escribir, no lo tiene que hacer consciente. Es una sensación. Los procesos de identificación son, en la mayoría de los casos, más bien inconscientes. En ningún momento dice, este producto es para mí, este contrato comunicativo es para mí. No, no funciona así. Sino que te pones a escuchar algo, te gusta, te pinta, sentís que te hace bien, te hace sentir, te hace pasar un buen rato, sentís que los temas de los que hablan son temas que te interesan, los modos en que miran los temas de los que hablan son modos en que vos más o menos mirás las cosas, etcétera. La música que pasan es música que te gusta o te interesa conocer, el modo en que hablan te resuena a algo que más o menos es cercano a vos, y todo eso va conjugándose en esos procesos de identificación. Al contrario, cuando uno no se reconoce en esa propuesta comunicativa, no se identifica. Cuando no hay identificación, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay audiencia. ¿Sí? Estas imágenes que nosotros construimos desde los destinatarios se construyen a partir de dispositivos discursivos específicos que ya hemos visto. ¿Sí? Son dispositivos directos a través del lenguaje e indirectos a través de, en la radio, la música, las pautas publicitarias, las temáticas, etc. Esto que les pongo abajo, mediante la música, los temas, los estilos, vocablos y lenguajes, y más específicamente mediante las apelaciones, preguntas y referencias que tuvieron, recuérdense que escribir un texto con ese tipo de elementos, construimos los sistemas de interpelación de los sujetos. Nosotros cuando decimos interpelamos, ¿sí? Estos son los elementos que ya hemos visto, apelaciones, referencias, preguntas de diálogo, y estos son los modos directos de construir interpelaciones al destinatario, y estos son los modos indirectos, la musicalización, las temáticas, la publicidad y otros recursos indirectos. A esto, para completar los sistemas de interpelación, se le suman lo que vimos la clase pasada y que para hoy tenían que empezar a hacer algo del práctico de analizar las radios que ya han elegido, se le suman sobre todo las variedades y los registros. Esas marcas de variedad y esos registros completan las imágenes de los destinatarios, y en tanto completan esas imágenes destinatarios, hacen más integral los dispositivos o los sistemas de interpelación. Recuerden, habíamos visto marcas dialectales, marcas cronolectales, marcas sociolectales, registros orales, a la hora de hablar de registros profesionales o no profesionales, y registros formales e informales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistemas de interpelación? Hay una pregunta ahí, Chiqui. En ese grupo, Renata, ¿variedades y registros son también indirectos? Variedades son más bien directos, registros sí son indirectos.
Porque variedades tiene que ver específicamente con recursos lingüísticos que uno utiliza y que refieren y que permiten a los destinatarios saber a quién están hablando. Si yo utilizo muchas marcas cronolectales que tienen que ver con edades de 50 años para arriba, ponele, o de adultos mayores, y supuestamente le estoy hablando a jóvenes, y ahí hay algo que no va a funcionar. A la inversa, si yo quiero hablarle a jóvenes, tengo que jugar con esas marcas cronolectales. Algunos de los que corregí esos trabajos, esos textos que tenían que hablar, que escribirle a jóvenes de clase media y clase media baja, muchos hablaban con marcas cronolectales para edades superiores, porque se ponían muy formales. A veces eso tiene que ver con que se quedaron en la escritura para gráfica, que es una escritura más seria, más formal. En radio tenemos que hablarle como si lo tuviéramos al frente, a las personas a las que les queremos hablar. Si le queremos hablar a gente más grande, tenemos que hablar con marcas propias del lenguaje de esa gente más grande. Si le queremos hablar a los cordobeses, no vamos a hablar con marcas propias de Jujuy o de Buenos Aires. Cuando nosotros construimos nuestros destinatarios con determinadas características que tienen que ver, por ejemplo, con jóvenes cordobeses, bueno, yo tengo que incorporar marcas cronolectales de los jóvenes y marcas dialectales de los cordobeses. Cuando uno no forma parte de esas comunidades, por ahí se hace más difícil, pero todo es posible porque, a ver, Tinelli construye un producto masivo orientado a sectores populares y él no es de sectores populares, él entiende muy claramente los sectores populares, entender los sectores populares como las mayorías de una sociedad, no los sectores pobres, ¿sí? Bueno, Profe, pero ¿a qué se debe eso? Porque es verdad eso lo que usted dice. Él, es digamos, su programa se dirige a, digamos, a sectores populares y él no es nada que ver popular, digamos. Es no, millonario. es millonario, por ahí hace mucho tiempo era más clase media, pero ¿a qué se debe? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hace o por qué lo hace? ¿Cuál es la pregunta? Tipo, por qué hace eso? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por hacerlo ¿Por qué lo inclusivo, hace? Porque programa? ¿por qué lo hace? Porque las grandes audiencias solo se pueden conformar hablándole a las mayorías. Las grandes audiencias. Cuando digo grandes, digo en cantidad de personas, ¿no? O sea, si vos en televisión querés medir 20 puntos, que hoy es un nivel muy alto de audiencia, tenés que hablarle a las mayorías populares, tenés que hablarle a las clases medias para abajo, digamos, pero por una cuestión sociodemográfica, si querés. O sea, la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de personas, es decir, potenciales audiencias, forman, si vos ves la pirámide socioeconómica, es así. Tenés un 17% aproximadamente, ¿no? Un 17% de clases medias altas, 17, 15, depende del momento de la crisis argentina en la que nos encontremos, y después tenés un 5% de clases altas y un 1% de las élites. Entonces vos tenés el conformado, tenés un 20% de gente con plata, de clases medias altas para arriba, y después de clases medias, medias para abajo son los sectores populares. Ahí tenés el 80% de la población. Entonces, si vos querés construir audiencias muy amplias, tenés que hablarle ahí, tenés que enfocarte ahí. ¿Se entiende? Entonces, digo, son decisiones comunicacionales, pero fuertemente vinculados con los procesos de marketing y venta de productos comunicacionales. No sé si me expliqué con claridad. Sí, profe, se entendió, sí. Bien. Las grandes audiencias, y esto es importante que ustedes también como futuros potenciales profesionales de la comunicación lo tengan en claro, las grandes audiencias están ahí, están en los sectores populares, entendiendo los sectores populares como de las clases medias, medias, para abajo, para abajo. Entonces, si vos querés tener grandes audiencias, tenés que hablarle ahí. Después, una aclaración. Creer que eso es todo lo mismo y que se le puede hablar de una sola manera y que te van a escuchar, ver, consumir,
hablándole con una sola estrategia de interpelación o con un sistema de interpelación simple a todo ese grupo de habitantes, potenciales audiencias, también es un error, porque ahí tenés como anclajes muy diversos y tenés como una sociedad fuertemente fragmentada a la que le tenés que hablar desde distintos lugares y distintos modos. Los grandes productos que aún existen de comunicación, cuando digo los grandes productos, digo productos que pueden en televisión tener 20 puntos de audiencia, no tienen una sola estrategia de interpelación, sino que tienen estrategias focales de interpelación que sumadas construyen esos grandes grupos de audiencia, esas grandes audiencias. ¿Sí? En la empresa, las industrias de comunicación, a eso le llaman multitasking. ¿Sí? Cuando decimos multitasking, decimos productos de comunicación multi-orientados. ¿Sí? Multi-orientado. Multitasking es, cuando task en inglés es el objeto, el objetivo más que el objeto. ¿Sí? Cuando decimos multitasking o multitargeteadas, también les dicen por target. Los productos, las películas de Disney son típicos productos multitasking. ¿Sí? Tienen una historia para los papás que van a acompañar a los chicos, una historia para adolescentes y una historia para los más pequeños de 9 para abajo, ponele. Así a muy grandes rasgos. Esas tres narrativas se conjugan en una película que le dice cosas y que le hace pasar un buen momento, porque son productos de entretenimiento, a los tres públicos de manera diferenciada. Hay chistes o mecanismos comunicacionales a nivel audiovisual que funcionan para los adultos, hay otros que funcionan para los más jóvenes y hay otros que funcionan para los niños. Todo eso va conjugado ¿para qué? Para que el padre o la madre le quede piola ir a ver una película de Disney y pague un ticket. ¿Sí? Básicamente, o sea, en definitiva, cuando hablamos de productos comerciales, estamos hablando de que eso se monetiza, como dicen en la industria. Es decir, que puedas transformarlo en ingresos, en guita, básicamente. En cualquier Como caso, los Simpson, profe. a ver cómo sería. Diga. Tipo, que es para toda la familia, digamos. Todo lo pueden ver los niños porque es dibujito. Y también el vocabulario y el lenguaje que se utiliza en el programa es para adultos también, los chistes y las escenas y todo. Sí, sí, hay una lógica parecida. Quizás los Simpsons juegan un poquito más arriba en términos de detalles. ¿Sí? O sea, no es para muy chicos. Pero sí, la mayoría de estos productos que han trascendido el tiempo y que hoy vemos y que son medio productos de culto, han tenido esa lógica multitargeting. ¿Sí? Han tenido esa lógica multitargeting. Eh, De todas maneras, esa lógica multitargeting también emerge a partir de un determinado momento de nuestras sociedades en que las sociedades se empiezan a fragmentar de una manera tal en que un solo producto de comunicación no le puede hablar a todas esas franjas sociales, franjas de los distintos sectores de la población. Cuando digo fragmentar, estoy diciendo que cada uno de esos sectores de población empieza a tener intereses distintos, modos y estilos de vida distintos, empieza a tener aspiraciones distintas y eso cada vez van haciendo islitas cada vez más pequeñas. No es casualidad que en los años 80, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, teníamos 3 canales de televisión y 3 radios en Córdoba, ¿sí? Y con eso estaba cubierta la demanda de consumo audiovisual en Córdoba. Pero eso empezó a fragmentarse con el surgimiento del cable en la televisión primero, que empezó a ofrecer 50 canales de cable, con el surgimiento de las emisoras FM, después hacia finales de los 80, principios de los 90, y hoy tenemos 100 radios FM en Córdoba, y eso no es solamente un debate tecnológico que a alguien se le ocurrió crear la FM y empezar a poner radios FM, sino que para que puedan existir todas esas propuestas comunicativas orientadas de manera segmentada a determinados nichos de audiencia o segmentos o franjas de audiencia, sucedió antes un proceso social y cultural, que empezamos a fragmentarnos como sociedad. No es por los medios que la sociedad se fragmentó, sino que los medios funcionan como correlato para dar cuenta de las necesidades de una sociedad que cada vez empezaba a encontrar menos cosas en común con el que tenía al lado, para hablar metafóricamente.
Y esto lo vemos en cada aspecto de la vida social, chicos. O sea, no solamente en los medios. Si ustedes son chicos, pero cuando yo era chico, nadie tenía una pileta en su casa, por dar un ejemplo, sino que había un club en el barrio y los que podían, los que querían, íbamos al club en el barrio y toda la gente diferente nos encontramos en el club en el barrio. Eso pasó a dejar de existir o a tener cada vez menos importancia y empezaron a armarse piletas en el patio de la casa. ¿Por qué? Porque cada vez empezamos a tener menos cosas en común con los otros distintos. Pero esto lo podemos ver también en el desarrollo urbano, el crecimiento exponencial de los countries, donde empiezan a ubicarse personas que encuentran estilos de vida y niveles de vida parecidos entre ellos y no se quieren mezclar con los otros, pero también lo podemos ver, y no es nada en contra de los country, es una dinámica social. Y también lo podemos ver en otra multiplicidad de hechos. En los medios tiene este correlato, ¿sí? Tiene este correlato. Recogemos la piola y volvemos a donde estábamos. Cuando hablamos de sistemas de interpelación, vamos a ver que los sistemas de interpelación son dispositivos discursivos que funcionan con distintos mecanismos, por eso decimos sistemas, porque son distintos mecanismos que funcionan juntos, ¿sí? Que interpelan a los sujetos a reconocerse en nuestras propuestas de comunicación. Las interpelaciones de manera concreta y conceptualmente son llamados, de vuelta, implícitos, no es que le decía, hey, vos, le tocas la cabeza, no, o el hombro, sino que son llamados implícitos que invitan a los sujetos a emplazarse o situarse y reconocerse en determinados lugares sociales y simbólicos. Son invitaciones a identificarse con determinadas figuras de identidad. Esto funciona en los medios, pero también funciona en todos los otros discursos, ¿sí? Cuando yo doy clases, yo a ustedes los estoy interpelando. Los estoy interpelando y en general los estoy interpelando desde distintos tipos de discursos y procesos de interpelación para ver cuál funciona mejor. Me trato de hacer el gracioso para hacerme el piola, interpelarlos desde un lugar más cercano. Les explico un tema y me hago el serio conceptual para decirles, para invitarlos a que ustedes también tengan cierto nivel de agrado por el conocimiento y quieran estudiar. Los emplazo y los interpelo desde el lugar más administrativo, diciéndoles que no larguen la materia si se quedan libres como estudiantes, ya no vinculados con el conocimiento, sino vinculados con los procesos administrativos de aprobación de las materias. Digo, en todos los discursos hay distintos sistemas y distintas claves de interpelación que van tratando de ¿qué? De lograr adhesión a los discursos que producimos, ¿sí? Sus padres y sus madres hacen lo mismo con ustedes. Le hablan de un lugar, se hacen los piolas, los cagan a pedo, le dicen, che, ponete las pilas, te dicen que tenés que ir a trabajar. O sea, te van buscando, te pueden ir buscando los distintos lugares de los cuales hablarte. Primero porque las personas no somos sujetos homogéneos que una sola identidad nos describe, sino que nos reconocemos en muchas identidades. Y segundo, porque también son estrategias que tienen que ver con la posibilidad de que el otro responda, ¿sí? De que el otro responda. En los medios, esa respuesta tiene que ver con que nos consuman y nos sigan consumiendo. Como profe, esa respuesta tiene que ver con que hoy seamos 30, y yo llegue a final de año y no seamos 15, y sostenga la mayor cantidad posible, la mayor cantidad de ustedes apruebe. Con sus padres y sus madres, lograr que ustedes les den bola, básicamente. Pero ustedes también, como productores de discursos, también interpelan a otros, ¿sí? Los interpelan como amigos, los interpelan como compañeros de estudio, como compañeros de trabajo, en algún caso como parejas, ¿sí? Realizan interpelaciones y esperan que los otros se reconozcan en esas interpelaciones y de ese modo respondan positivamente a lo que ustedes están planteando. Los discursos en los medios están estructurados en torno a sistemas continuados y organizados, como decíamos, organizados en el sentido de que funcionan distintos elementos juntos, sin que se choquen entre sí, sin que generen conflicto entre sí, y continuados a lo largo del tiempo. Y estos sistemas de interpelación solo logran construir audiencia cuando los mismos son efectivos, cuando los mismos funcionan.
cuando los mismos logran pronunciar de alguna manera a aquellos a quienes se dirigen. Y de vuelta, si hay identificación, es decir, si las personas reales se reconocen en algo con eso que el medio de comunicación les está proponiendo, hay consumo. Si hay consumo, hay audiencias, ¿sí? Esta idea de que no, yo lo veo porque quiero ver qué dicen nomás, pero en realidad no tiene nada que ver, no me gusta, pim pum pam, esta idea de que muchas veces con algunos consumos que son para algunas personas vergonzantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, en radio mucha gente dice, no, yo escucho Cadena 3 porque tiene buena información, pero son unos autoritarios, unos fachos, no sé qué cosa. Y no, si vos escuchás Cadena 3 es porque algo de eso que hay ahí te está hablando a vos y te está pronunciando y vos te sentís, te identificás. No quiere decir que con todo, ¿sí? Quiere decir con algo de lo que pasa ahí. Y hasta que ese contrato de identificación, ese proceso de identificación no se rompa, no se disuelva, probablemente lo que va a seguir pasando es que haya consumo y vos sigas siendo audiencia de ese producto de comunicación. Y de vuelta, solo llegamos a las audiencias si hay interpelaciones, si esas interpelaciones funcionan, producen identificación, si hay identificación se produce el consumo y si hay consumo se producen las audiencias continuadas a lo largo del tiempo. Nadie consume algo en lo que no se reconoce, al menos parcialmente. Esto yo en alguna oportunidad ya se los he dicho. Muchas veces en la carrera no le damos tanta importancia a este aspecto, sino que promovemos la idea de producir bien, producir lindo, producir piola, producir profesionalmente. Pero la parte más importante de la comunicación, obviamente tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con poder leer a quién estamos hablando y qué le decimos a esa persona o a ese conjunto de personas a las que les estamos hablando. Si no logramos hacer lo que en marketing le llaman engagement, es decir, que se conecte con lo que nosotros estamos proponiendo, podremos ser muy lindos productores de texto, de videitos, de redes sociales, lo que fuera, pero si no hay eso, si no hay consumo, no servimos como comunicadores, ¿sí? No servimos como comunicadores, porque nuestro laburo es comunicar, conectar, y que los otros se sientan conectados con lo que hacemos nosotros. No se trata de un concurso de cine donde o de un concurso de productos audiovisuales, sea el producto que sea, donde yo mande y me dice, muy lindo, muy bien realizado. A mí no me interesa eso como comunicador, para eso anda a la escuela de cine, ¿sí? O a la escuela de no sé qué cosa, donde te enseñan a producir. Yo quiero producir y lograr audiencia. Quiero que... Y cuando digo audiencia no digo que me escuchen 10 millones de personas, digo, si yo voy a este grupo de personas, quiero que de ese grupo de personas me escuche la mayor cantidad posible. No quiere decir siempre audiencias amplias, quiere decir a aquellos a los que le estamos hablando, ¿sí? Recuerden esto, y esto es una enseñanza que no se las voy a dar yo solamente, pero a mí sí me interesa subrayarla mucho. Ustedes son buenos comunicadores cuando logran conectar, cuando logran producir cosas en aquellos a los que se dirigen. Si no, no son buenos comunicadores. Puede ser más feo, más lindo, más prolijo, menos prolijo, más profesional, menos profesional. Pero si ustedes no conectan, no funciona. No son buenos comunicadores, están haciendo otra cosa, que puede ser arte, ponele. Puede ser arte, que no le interesa tanto generar una respuesta positiva a lo que están haciendo, ¿sí? No sé si se entiende esta cuestión conceptual. ¿Se entiende un poco? ¿Soy claro? Se entendió, profe. Bien, porque les voy a picar la cabeza con esto hasta el final del cuatrimestre y voy a ser muy feliz si ustedes logran entender de todo este año esto, ¿sí? Sí, entenderlo en el sentido de que lo aprendan para su desarrollo profesional y su desarrollo como comunicadores. Interpelación y orden social. Toda interpelación es un llamado, por una parte concreto, puntual, a reconocerse en figuras de identidad y al mismo tiempo, siempre esto es inevitable, también es un llamado a reconocerse y a aceptar y a adherir a órdenes más generales
y órdenes que en definitiva terminan siendo ideológicos. ¿Sí? Siempre cuando se acepta reconocerse en determinadas figuras de identidad, estamos también aceptando parte del orden social e ideológico del cual esa figura forma parte. Ustedes me dirán, qué exagerado. No, no es exagerado, es así, funciona así. Cuando uno acepta, cuando ustedes aceptan ser estudiantes y estudiar y creer que yo tengo algo para enseñarles y creer que la universidad es importante y creer que terminar la carrera es importante, están aceptando todo el sistema basado en el conocimiento científico, en la academia, en la universidad, en el sistema de valores de que el que estudia es mejor que el que no estudia, Están aceptando todo ese orden ideológico. ¿Quiere decir que ustedes creen en todos y cada uno de esos aspectos? No. Pero gracias a que ustedes están ahí escuchando esta clase y que aceptan al menos los grandes rasgos del sistema científico, de la producción de conocimiento, de que la universidad es el lugar para aprender ese conocimiento, bla, 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 ese sistema sigue funcionando. ¿Sí? Ese sistema se reproduce a lo largo del tiempo. De la misma manera, cuando nos aceptamos las interpelaciones que nos realiza el mercado y nos reconocemos en las figuras del consumidor, ¿sí? Y reconocemos que nos hace bien, nos hace felices, o al menos por un tiempo acotado, ir y comprarnos algo nuevo, comprar, ¿sí? Nos estamos reconociendo en la figura del consumidor y estamos aceptando y reproduciendo no solo esa figura, sino todo el sistemita, ¿sí? El sistema de la sociedad de consumo y en última instancia el sistema del capitalismo de servicios financieros e industriales, bla, bla, bla. Esto no es ponerse trosco, esto es comprender las dinámicas complejas en las que intervienen los procedimientos de producción discursiva, interpelación e identificación. Y por último, cuando uno acepta constituirse como parte de audiencias de determinados medios de comunicación, por ejemplo, ahí yo les pongo, cuando uno se reconoce como oyente de emisoras comerciales, también está aceptando formar parte y reproducir el sistema de medios de comunicación privados. ¿Sí? Esto no es una acusación, no es, insisto, ponerse trosco. Yo escucho prácticamente todos los medios de comunicación privados, porque también hemos sido modelados en nuestros gustos en relación con esas propuestas de comunicación. Y el resto de las propuestas de comunicación, sea de índole pública muchas veces, o sea de índole comunitaria, cooperativa o alternativa, nos suenan medio raras, como que no nos terminan de convencer demasiado, digo en términos mayoritarios, ¿sí? Entonces, esto funciona de esta manera. De ahí que nos parezca relevante o no, que nos importe o no, es otra cosa. Pero sí es importante que ustedes tengan en claro el funcionamiento conceptual. La construcción de audiencias, como decíamos recién, audiencias entendido como el conjunto de personas que nos escuchan con cierta regularidad y estabilidad a lo largo del tiempo, nos escuchan, insisto, o consumen. Es posible, en primer lugar, por la producción discursiva de imágenes a nivel discursivo, por el proceso de identificación concreto en imágenes discursivas, que terminan constituyendo colectivos simbólicos, hay un error ahí, y en tercer lugar, por este proceso ideológico de identificación con este orden simbólico que organiza el mundo social que les mencionaba recién. Para cerrar, y ya me voy, y abro preguntas y después quiero que corrijamos la actividad práctica que teníamos que traer para hoy. Para cerrar, destinatarios, algunos conceptos pasando en limpio. Cuando hablamos de destinatarios hablamos de la imagen discursiva, ¿sí? De los sujetos construidas en el discurso radiofónico. Cuando hablamos de consumos hablamos de esto, de conjuntos de prácticas socioculturales que se construyen, a través de la cual se construyen significados, a través de una apropiación y uso de bienes o consumo de medios de comunicación, permite indagar el papel de estos consumos en la cultura masiva y las relaciones entre ellos y con otras prácticas culturales no regidas por la lógica del mercado. Cuando hablamos de público meta, es el que se define en el proyecto escrito comunicacional
como aquel sector al que nos interesa llegar con nuestra propuesta. Las audiencias son no el público meta, no los destinatarios, sino el conjunto de sujetos concretos, reales, que suelen compartir determinadas características que tienen y mantienen una relación comunicativa continuada a lo largo del tiempo con un producto de comunicación. El rating suele medir las audiencias con ciertas limitaciones, ¿sí? Con ciertas limitaciones, pero el rating suele medir las audiencias de una manera técnica en la que no nos vamos a meter. Bien, hasta acá llegó la clase de hoy. A mí me gustaría que me cuenten si se entendió con cierto nivel de claridad o no se entendió nada, porque esto es... hay varias preguntas acá, disculpen que no lo vi. Profe, disculpe, lo va a subir al aula este Power como siempre, estimado. Pero su público es popular, no exclusivo. Estamos hablando de Tinelli. ¿Vende más? Sí, profe, sí. No sé, pero no sé de qué estamos hablando. Bueno, escúchame, me interesa saber si esto les ha quedado en claro, porque esto es el cierre. O sea, ustedes recuerden, nosotros vimos la perspectiva enunciativa, vimos cómo se construyen los enunciadores, vimos cómo se construyen los destinatarios, y ahora este es lo que cierra el círculo de entender para qué queremos comprender cómo se construyen los destinatarios, los enunciatarios y los destinatarios y los contratos comunicativos. Porque cuando entendemos eso, podemos comprender que eso funciona como sistemas de interpelación y que a través de todo ese sistema de interpelación producimos audiencias. Nada más y nada menos. Ustedes podrán decir, oh, toda esta vuelta para decir eso, sí, toda esta vuelta para decir eso, porque así de complejo es. Hay productos de comunicación que funcionan espontáneamente, sí, pero les diría que los productos industriales que ustedes ven en la tele, en general tienen una cabeza a pleno pensando estas cosas. Por ahí no necesariamente con estos conceptos, pero hay profesionales formados específicamente y le dicen, mirá, queremos hablarle a públicos o audiencias de clases medias, con nivel educativo profesional, que tienen interés en tal cosa, que tienen interés en tal otra, y esos profesionales son capaces de producir productos de comunicación que le hablen a esas audiencias potenciales, es decir, construyen destinatarios en las que esos sujetos se pueden reconocer. Después funcionará más, funcionará menos, digamos, nadie tiene la fórmula del éxito, pero lo importante es que ustedes tengan las nociones de cómo esto funciona en términos de producción discursiva profesionalizada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Voy a abrir una encuesta. ¿Nadie habla? Pónganme en el chat. Bueno, ni en el chat, no me tiran ni un chat. Bueno, se entiende, profe, se entiende. Bueno, gracias a las compañeras que piensan en nosotros. Escúchenme, para hoy ustedes tenían que traer analizando una parte de las emisoras en función de las variedades, registros, relaciones horizontales y verticales. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron hacer para que corrijamos ahora? ¿Sí? Igual yo voy a sortear 5 trabajos y lo voy a mandar por mail, como hemos hecho en otras ocasiones, y lo van a tener que entregar. O sea, tienen la posibilidad de haberlo hecho y corregirlo ahora, o que les toque entregarlo y que lo tengan que enviar de todas maneras. Así que si hay alguien que lo hizo, les sugiero poner en común, a ver si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Profe, disculpe, justo se me cortó. ¿Lo entregamos todos o va a sortear como el otro día? Lo que acabo de decir, Valentino, justo de haber desconectado justo, es que voy a hacer un sorteo de 5 trabajos grupales, porque ya este trabajo es con los grupos que van a hacer el parcial 2, y los voy a mandar por mail y van a tener hasta esta noche de Cilia para entregarlo por mail. ¿Sí? Bueno, nadie quiere corregir, nadie quiere poner en común, nadie lo ha hecho, todos se juegan a que no les toquen el sorteo. A ver, cuéntenme un poco. Profe, Diga. en el caso de que, por ejemplo, nuestro grupo salga sorteado, ¿lo enviamos todos o uno solo?
Lo envían un trabajo por grupo. Bien, gracias. Nosotros lo hicimos, profe. Bien, Marcos. ¿Querés compartirlo? ¿Eh? ¿Querés compartirlo o no? No sé si alguno de los chicos está desde la compu que pueda pasar el link. Pues yo estoy desde el celu o de Bueno, mis pero compañeros. contame cómo les fue, si pudieron identificar las marcas electales, los registros. Bien, nos Realmente, tocó. Nosotros ¿qué teníamos radio Radio tenían? Universidad. Radio Universidad, sí. Y sí pudimos hacerlo. Lo hicimos en el día de ayer más que nada. O sea, sí, pudimos distinguir fácilmente. Yo la clase pasada la vi repetida porque no pude estar la semana pasada. Una de las pocas clases que no pude estar, pero la vi repetida. Y bueno, hicimos todas las marcas temporales, digamos. Marco, ¿vos estás conmigo? Soy Valentino. Porque estoy con un Sí, Marco. sí. Bien. Perfecto. ¿Cómo está conmigo? ¿Qué se pregunta, Porque no chicos? lo tengo agregado en WhatsApp y aparece un Marcos. No sé quién es. Marcos, ¿sos vos? Soy yo. Juan. Estamos Ailu, Juan Ignacio, creo. Bueno, Steffi, vos y yo. Somos 5. Bueno, a ver, ¿el resto hay alguien que quiera compartir o pierden esta oportunidad y les van a ligar el hachazo, ¿eh? O sea, yo corrijo como si hubiéramos corregido, ¿eh? O sea, después pongo Profe, nota, toda la bola, ¿eh? Diga, profe, por diga. ejemplo, el rasgo este que era con respecto a la edad, no me acuerdo ahora el nombre. Cronolectal, marcas cronolectales. La marca cronolectal. Y ese Yo no sí. puse, por ejemplo, ningún ejemplo en específico, no cité ningún minuto, porque creo que la marca cronolectal está como presente en todo el discurso de la radio, ya que, Y bueno, se bueno, dirige a la si audiencia. está todo el discurso, ponerme un ejemplo. Claro, ¿no? Bueno, entonces ahí pongo un ejemplo Digo, concreto. qué sé yo, se me ocurre. Ese era el trabajo justamente, tenían que comprender el concepto y poder reconocerlo en el discurso radiofónico. Si está tan presente que en el caso de Rebeca, ustedes vieron escucharon el programa de Rebeca Bocholento, como le dice una tía mía, Bortoleto, eh, hay muchas marcas cronolectales, porque básicamente es un programa hecho para gente adulta, mayor, casi prácticamente. Entonces está muy presente ese tipo de marcas. Lo mismo hay muchas marcas dialectales vinculados con la pertenencia a la ciudad de Córdoba. Y hay muchísimas marcas también, aunque esas son más difíciles de identificar, sociolectales, porque es un programa que está orientado a sectores medios, medios altos. No está orientado a sectores populares. Entonces, todas esas marcas están. ¿Es más difícil o más fácil reconocerlo? Sí, pero todo eso está. Así que si les toca, tienen que enviar con los ejemplos. Bien, Profe, diga. sí, nosotros vimos el programa de Rebeca, y como que en un momento parecía que era una charla de amigos, pero como que se trataban de usted, no sé, señora, ¿viste? Como que le decían señora a ella y ella decía a usted, y es como que marcaba una horizontalidad de distanciamiento, como usted dijo en la clase pasada, que Sí, vendría a ser una horizontalidad simulada, vendría a ser, porque, o sea, sí. pero parecía, o sea, me llamó la atención porque parecía una charla entre amigos básicamente, pero estaban esos términos, digamos. Sí, pero fíjate esas marcas ahí voy, Juan, ahí te doy la palabra. Esas marcas también son marcas cronolectales, ¿sí? Son marcas de los modos en que las personas mayores a 50, por decirlo de un modo, juegan a hablarse entre sí. Porque como decís, es simulado, pero también tiene que ver con marcas cronolectales, ¿sí? De modos lingüísticos de hablarse entre las personas mayores de 50 que son muy mayores a mí. O sea, eso es lo. Bueno, Juan, contame qué querés contar. Sí, profe. No, yo justo Diga. también estoy en el grupo ahí con Marcos y los chicos. Se encontraron todo el chat. Sí, sí, nos encontramos todos. No, y otra de las dudas que nos había surgido era con lo de las marcas de verticalidad, lo hablamos, y que justamente elegimos la radio universidad con el programa de Rebeca,
y es como una radio muy distendida, a pesar de que uno sea el conductor y los otros los locutores, pero es como se tratan de voz, o como que no hay una clara diferencia, ¿viste? De los ejes de poder en lo de verticalidad. Pero lo que Sí, pusimos es justamente eso, que al ser la conductora es la que marca los tiempos, da la palabra, cuando se cierra. ¿Va por ahí exactamente, o no? va por ahí. En la radio, como vimos la clase pasada, siempre hay una simulación de cercanía, de proximidad, pero hay uno que corta el queso. Es decir, en este caso, Rebeca es la que conduce. Ah, bueno, ahora nos vamos al móvil de no sé qué cosa. A ver, vos, Juancito, ¿qué tenés sobre esto? Parece que son todos amigos, pero la que decide cuánto habla, quién habla y de qué se habla, es una. Claro, ¿Sí? pues La sí, sí, lo mayoría de hicimos los así. programas funciona así porque el rol de la conducción suele estar organizado de esa manera por una cuestión de larga data. Pero eso es una marca muy fuerte que te indica verticalidad, relación de verticalidad, que como vimos en la clase pasada, pueden estar reducidas al mínimo o un poquito más marcadas, pero siempre cuando hay uno que decide los turnos de habla, de los temas de los que se habla, la cantidad de tiempo que se habla, siempre hay verticalidad. Como acá yo te doy la palabra a vos y te interrumpo o te digo o te doy lugar para que hables o lo que fuera. Ustedes me piden permiso para hablar. Aunque yo me haga el piola, sigue habiendo una relación de verticalidad. O sea, esto es así. Ahí, Estefanía, ¿se entiende, no, Juan? Sí, sí, profe, perfecto. Estefanía dice, profe, estoy en el grupo de Marco y Valentino. Están todos. ¿Hay alguien que no esté en el grupo de Marco y Valentino? En el caso de ejemplos de dialectos, el uso de frases populares o el exacerbo de palabras como resultadazo aplica el concepto tal cual. Resultadazo. El típico de periodista deportivo, eso es típico ejemplo de una marca dialectal. El aso, la terminación aso, es mayoritariamente usado en Córdoba, ¿sí? Es una marca dialectal de Córdoba. Si ustedes van a Buenos Aires y hablan de no sé qué cosa, era un temazo, va a decir, ¿quién te gilazo? Ya saben que vos sos cordobés. Renata había levantado la mano. Cuente. Sí, profe, ¿cómo vas? Tengo una duda. Bien, A ver, estuvimos escuchando Radio Nacional sí. y en el programa de hoy Una en la fiesta, mañana, una en fiesta la... para la radio. Sí. Sí, estuvo bien. No, es irónico lo mío. Es irónico. Nada, en la columna de deportes, no sé quién es el chabón que conduce el programa completo, la verdad no lo conozco, no es una radio que escuche. Y lo agarré empezado, pero dice que estaban tirando ahí los resultados de talleres y qué sé yo, dice que estuvo jugando muy agrandado. Bien. ¿Eso es un sociolecto, puede ser? Como Eh, es una forma de decir. Sociolecto o... sí, puede ser un sociolecto. Sí, puede ser un sociolecto. Me Puede ser costó como reconocido como categorizar. sociolecto. No te iba a decir cronolecto, más o menos, también. Lo que es importante ustedes es que cuando, a ver, por ahí una palabra es más ambigua, puede ser más discutible, pero cuando ustedes ponen en fila varios términos, se orientan ya de quién está hablando, cómo se construye y a quién le está hablando, cómo construye el destinatario. Por ahí, insisto, un solo término puede ser puesto en juego con distintos tipos de análisis. Vos decís agrandado. Y puede ser un sociolecto. ¿Por qué? Y porque es un término que tienden a usar más clases medias, medias. Por ahí en los sectores populares dicen agrandado, pero es más raro, se usa más carteludo, se hace el cartel. Digo, ese tipo de análisis. Pero insisto, Mm, cuando uno pone en fila, ahí entendés cómo está construido el dispositivo de enunciación y de interpelación. Con un solo ejemplo, por ahí te quedas corto. Cuando vos bien. ves varias cosas que te orientan en un mismo sentido, bueno, ya ahí empezás a entender que es un sistema, ¿sí? No sé si me De explico. una. Después noté en la columna de cultura, parecía que era, que Sí. invitaron a una chica que estuvo hablando de las obras de teatro y qué sé yo, y hablaba en inclusivo. Eso puede ser una marca tipo de un cronolecto. Un cronolecto y sociolecto, te diría. Bien, ahí juega para los dos. Sí. Profe, ¿puede ser que casi siempre sea un cronolecto y un sociolecto en particular? O sea, que se pertenece a una generación, una clase media en particular siempre.
Casi siempre, ¿por qué decís? Casi siempre en Por Radio ejemplo, Nacional. una palabra en particular siempre le va a ser un tipo de persona, un estereotipo o un rango de personas que pertenezca a una clase social y a una edad. Por ejemplo, en lenguaje inclusivo se podría decir que casi todas son chicas jóvenes y chicos jóvenes de clase media. Sí, en Por ese eso caso sí, en ese caso sí. Pero hay mil ejemplos en los que funciona que no. Por ejemplo, el ejemplo que yo decía, carteludo. Es un vocablo, un tipo de uso del lenguaje que en los sectores populares lo usan de 50 años para abajo. O sea, no es necesariamente cronolectal, sino es más bien sociolectal. No sé si me explico. Digo, cada ejemplo hay que analizarlo, pero de vuelta. No se queden con un solo ejemplo para hacer conclusiones generales, sino hay que construir series. Sino hay que construir un sentido. Fiorella ya había levantado la mano. Sí, profe, nosotros usamos la radio Futurock Yes. y al menos yo tuve problemas, me costó como la parte de taxemas orales o escritos. Bueno, en radio es todo oral. Claro, sí. Traté de pensar como, siendo que es una radio... Salvo algunos de los textos que ustedes escribieron, que están escritos para publicar en la Voz del Interior de hace 20 años. Son todos formales así, que lo lees en una radio y te miran como diciendo, ¿este qué le pasó? Se comió un periodista hace 20 años. ¿Sí? No, en serio les digo, las marcas de la oralidad son importantes para que suene oral. ¿Eso quiere decir que no hay que escribir? No, quiere decir que hay que escribir con un sentido de oralidad, para que suene fluido, para que suene flojo, para que suene oral, para que suene coloquial. Si ustedes escriben en difícil, y probablemente no va a sonar coloquial, no va a sonar cercano, no va a sonar próximo. ¿Sí? Pero en radio en general es muy poco lo que se suele leer y que se note que está leído o escrito. Por eso ahí, en general, ustedes ya arrancan con la ventaja de saber que es registro de tipo oral. ¿Sí, Fiorella? Claro, sí. ¿Y qué otra cosa les había costado con Futurock? Ahí hay Eh, muchas marcas cronolectales y sí. sociolectales. Sí, registramos incluso las marcas dialectales. Había algunas que notamos como que estaban en común con las cronolectales. A ver. Algunas como reci o se te cae la gorra, que nos parecen que son de Argentina, más que nada de acá de Córdoba, y a la vez son muy generacionales. Bueno, pero fíjate que Futurock es de Buenos Aires, ¿eh? Ah, claro, sí. Yo Bueno, de creí que ibas a Argentina, decir, sí. dialectales de Buenos Aires. Pero Profe, eso entonces se sí es apropian más de nuestros de dichos. clase, ahí te digo, Federico, eso sí es más de sociolectal y cronolectal, el reci o el lenguaje inclusive, por ejemplo. Porque, claro, el lenguaje inclusivo sí lo pusimos en sociolectales, pero ¿por qué sería el reci o el se te cae la gorra sociolectal? Y porque es un tipo de expresiones que no se usan en las clases populares, por ejemplo. Eso es más bien clases medias. Claro, O sea, se te cae la gorra, sí, puede ser, se usa sí. más entre los sectores populares, pero el reci, nah, es muy clase media eso, o clases medias altas, si querés. Y muy cronolectal, muy de las juventudes, Claro. ¿sí? Sí, bueno, Pero, muchas gracias. Federico, No, profe, decía que con lo que dijo la compañera, que bueno, los de Buenos Aires nos roban las palabras a nosotros, los dichos. ¿por qué dice eso, señor? ¿Por qué nos roban? ¿Cómo nos roban? En todo caso, nosotros les robamos a ellos, ¿sí? Son el puerto, producen ellos. No, pero ¿en serio? ¿Decís que nos roban? No me jodas. No, para mí como que se apropian por ahí de muchos dichos, nosotros igual también nos apropiamos de dichos de ellos. Sí. Pero yo creo que es una cuestión generacional. Ah, generacional, sí. Bueno, ahí hay una cosa más entre las generaciones más jóvenes, comparten mucho un tipo de interacción a través de las redes y eso desterritorializa mucho el lenguaje. Entonces, hay cruces que se comparten a nivel virtual muchas veces a través de las redes y eso hace que por ahí no haya tantas marcas o no,
o que haya muchos modismos lingüísticos compartidos generacionalmente hablando y no haya tantas marcas dialectales, ¿sí? Eso sí es un fenómeno más o menos reciente. Que tipos de expresiones se popularizan a través de las redes sociales y pierden su anclaje territorial, pierden sus marcas dialectales, pero no por ello pierden las marcas cronolectales o sociolectales, ¿sí? Como ustedes saben, hay redes sociales o hay tipos de contenido en redes sociales que son consumidos muy marcadamente por determinados sectores sociales y no por otros. Entonces eso también va construyendo un tipo de lenguaje compartido que va dejando este tipo de marcas. Esto de que un porteño dice re sí, a vos te suena como que vos podría ser el vecino del lado o la vecina de tu misma edad del lado. No sé si me entiendo, como decía un jefe mío. No sé si me entiendo. ¿Se entiende un poquito esto? Por lo que veo en los ejemplos, no les ha costado demasiado, les va a costar mucho más el análisis de los destinatarios y enunciadores y enunciadoras. ¿Hay alguna otra consulta sobre esto? Si no, voy a ir dando por cerrada la clase con el siguiente anuncio. Va a quedar un trabajito en el aula virtual como esto para que ustedes vayan practicando con sus respectivas radios. Voy a volver a sortear la semana que viene, ya va a ser con el tema de destinatarios y de contratos de comunicación, para que ustedes analicen en sus propias radios, ¿sí? Mientras más analicen, mientras más escuchen las radios, más van a entender cómo funciona esto, siempre pudiendo cruzar lo conceptual con la escucha. ¿Sí? No escuchen por escuchar, a decir, ay, qué piola guerra de Cabortoleto, no creo que digan eso, pero digo, escuchen pensando en los conceptos, para ir y volver entre el discurso y lo que hemos estado viendo. Entonces, si no hay más consultas, voy a ir dando por cerrado con lo siguiente. Ya voy ahí, María del Pilar Azuña, con la última duda. Queda un trabajito para que hagan para la clase que viene y mando el sorteo por mail para que 5 grupos, no 5 individuos, 5 grupos, envíen sus respectivos trabajos. ¿Estamos? Hay una pregunta ahí de Pilar y después hay una mano levantada de Marcos. Pilar, diga. Profe, tengo una duda. Nosotros habíamos puesto o sea, para determinar la clase social, una frase que el conductor de Futurock, que era que como que se identificaba con la clase trabajadora, A ver. porque decía que, ¿cómo era? Porque no encuentro el trabajo ahora, por eso. Decía que yo dependo de este trabajo para sobrevivir, ponele, algo así. Sí. Eso puede como servir para decir que él se identifica con la clase trabajadora. Más o menos. ¿O no da? No, porque lo que estamos diciendo es cómo el lenguaje adquiere marcas particulares que hablan de la clase o del sector social al cual pertenece. No porque yo diga, yo soy parte de los sectores populares, voy a ser parte y voy a ser creíble en mi discurso como parte de los sectores populares, si después a lo largo de mi discurso hay todas las marcas que indican que yo soy clase media o media alta. Por más que yo diga, ay no, yo soy de los sectores populares, si después yo hablo y cuando hablo se me nota y tengo dejo marcas por todos lados de que pertenezco a otros sectores sociales, lo que se va a creer y la imagen que se va a construir de ese sujeto es eso otro, no lo que dice explícitamente. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Igual, para las marcas dialectales, si yo hablo en re cordobés y me hago el cordobés y quiero hablar así, no sé qué cosa, pero después no tengo marcas en el uso del lenguaje, que por ejemplo esto, el aso, la utilización del aso, o la utilización de este tipo de expresiones como, no, se repuso la gorra, qué sé yo. Bueno, si no hay esas otras marcas, aunque yo hable con tonada cordobesa, no necesariamente va a ser creíble que yo soy cordobés o que yo quiero construirme como enunciatario cordobés. ¿Sí? Lo que importa es el sistema, no una frase que yo dije en un momento, porque la gente percibe discursivamente los sistemas. Por ahí vos dijiste, yo soy parte de yo dependo de esto, yo soy un laburante,
Y eso pasó, y nadie te escucha. Pero si vos en el resto de tu discurso no te construís como parte de los laburantes, eso no va a funcionar así. Por eso analizamos lo otro, que forman parte de los sistemas. Marcos. Sí, profe, para el próximo trabajo hay que tener en cuenta, digamos, hay que basarse en un solo programa de la emisora o podemos escuchar Sí, 2 días. no, analicen, porque con eso vamos a hacer los parciales. Analicen el programa de la mañana, de la mañana, el programa principal, que sea el que va de 8 a 12, el que va de 8 a 1, el que va de 9 a 1. Ese es el programa principal que cambia en cada una de las radios, ¿sí? Solo en Radio Sucesos vamos a analizar Basta Chicos, que arranca a las 11, pero porque es una Sí, profe, programación. pero me refiero si es en un solo día que tenemos que analizarlo, No, puede no, ser. no, escuchen el día que puedan, vayan escuchando, escuchando, escuchando. A la hora del parcial yo les voy a poner una semana. Ustedes van a tener que escuchar esa semana, 1, 2, 3 programas de esa semana. Pero, como les digo, si son sistemas, funcionan a lo largo del tiempo. No es que ustedes van a escuchar un programa hoy y eso va a funcionar de un modo y después en 2 semanas va a haber cambiado drásticamente. No funciona. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes escuchen hoy les va a ir cayendo la ficha para cuando tengan que hacer el parcial. ¿Estamos? Bueno, les despido. Les agradezco a todos los que estuvieron acá. Por favor, coméntenles al resto de los compañeros que va a quedar un trabajito para la clase que viene y además que voy a mandar el sorteo para entregar este trabajito que tenían para hoy, que van a tener hasta hoy a la noche, sí. ¿Sí? Les agradezco mucho, tengan buenas tardes y buena semana. Gracias, Saludos. profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe.